vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. Los tres en uno son, la Santa Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Eres grande, Jesús, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hola, hola, buenas tardes, bendiciones a todos los que se están conectando en esta tarde de guerra espiritual. Le damos la bienvenida a todos los que ya están dispuestos a interceder, a recibir también palabra fresca del Señor. Es una bendición que podamos tener este encuentro cada miércoles. Yo le llamo el encuentro más importante de la semana, ¿no? La intercesión, la oración de acuerdo, como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Que podamos estar de acuerdo, como Jesús nos dijo, en la tierra para interceder, orar juntos, y lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos sería hecho. Amén. Estamos tan agradecidos también que hemos recibido tanta respuesta de parte del Señor. El año pasado tachamos tantas peticiones de enfermedad, de problemas familiares, con los hijos,
problemas financieros, y que Dios realmente es fiel. Dios es fiel. Amén. Queremos hoy empezar esta guerra espiritual porque estamos en guerra espiritual. Vamos a empezar dando una palabra muy importante. Vamos a dar una palabra muy importante en esta tarde de la guerra espiritual. Tenemos que entender la palabra que dice en Efesios 4:16. Es muy importante que la Biblia nos habla que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que no tenemos luchas con las personas que a lo mejor están agrediendo, queriendo lastimarte, queriendo ofender quizás a tu familia, algún miembro de tu familia, las injusticias que muchas veces vemos de los hombres hacia nosotros, ¿no? Sin haber hecho lo mejor nada en absoluto, sino que hay un ataque constante, ¿no? Espiritualmente. Por eso dice, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Esto quiere decir potestades como los gobernadores de las tinieblas, las potestades, los demonios, todo aquello que influencia el reino de las tinieblas. Cada uno de esos espíritus malignos tienen un rango. Entonces por eso oprimen a las personas y muchas veces se meten dentro de las personas. Por eso tenemos que hacer liberación o muchas veces echar fuera demonios, porque se meten dentro de las personas. Por eso es que atacan a lo mejor tu vida muchas veces con injusticia, o algún miembro de tu familia, o alguna mentira. Acordémonos que el diablo es el padre de la mentira. Y él vino, dice Jesús, dijo que vino para matar, hurtar y destruir. Pero tenemos que tener bien claro esto, porque a veces nos preguntamos por qué pasa tal cosa, por qué sucede esto con esta persona que me ataca o me ofende constantemente, o ataca a algún miembro de mi familia. Tenemos que entender bien claro por qué. Por eso hemos preparado este power, para que el Señor te revele y te vaya mostrando el Espíritu Santo a medida que podemos ver esto que el Señor nos ha mostrado, para cómo confrontar este reino de las tinieblas. Bien, vamos a poner la placa entonces, así podemos comenzar para poder ver juntos esto que hemos preparado. Muy bien. Tenemos que entender, como dijimos anteriormente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de tinieblas, que cada uno tiene un rango distinto. En el reino de las tinieblas, acuérdense que también se mueve Satanás con un ejército. Él imita todo lo que hace Dios, como Dios, Jehová, es de los ejércitos, y se mueve con ángeles, con arcángeles, con querubines, con serafines, también distintos rangos. Algún día vamos a ver cada rango. Yo lo he dado, pero quizás algunos de ustedes no han estado en esa charla de escuela de liderazgo, ya es una escuela mayor. Tenemos que entender también que Satanás se mueve, como dijimos, en rangos. Ahí podemos buscar lo que
dice en Nahum 2:1. Si tienen la Biblia o si no, anótenlo lo que dice Nahum 2:1. Es muy importante entender la palabra. ¿Qué es el destructor? El destructor lo primero que trata de hacer es quitarte tus fuerzas. Entendamos que el diablo, si bien no puede leer tu mente porque no es omnisciente, el único omnisciente es Dios, que Él conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. El diablo se mueve por lo que ve. Él ataca, oprime y ve los resultados. Lo primero que vemos que quita en las personas es la fuerza. ¿Cómo trata de quitar el destructor la fuerza? A través de las situaciones difíciles que en este mundo nos toca vivir. Pero Dios dijo que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Por eso tenemos que estar atentos cuando vemos que hay una prueba o un problema o una situación difícil, entender que Jehová, Dios, es mi fortaleza. Pero el enemigo sabe que si te quita las fuerzas, ya no vas a tener ganas, no vas a querer seguir adelante, no vas a querer seguir con la visión de lo que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario. Quitarte la fuerza sabemos que trae desánimo muchas veces, y los creyentes lamentablemente al no tener fuerzas, al debilitarse, lamentablemente muchas veces bajan los brazos. Por eso tenemos que entender que cuando vos te estás sintiendo que no tenés fuerzas o tenés pocas fuerzas y ya no querés a lo mejor avanzar, es porque ahí está habiendo un ataque destructor. Es una de las señales que podemos ver que esto ocurre cuando el destructor ataca, ¿no es cierto? El enemigo. Cuando te quita las fuerzas, te va a quitar tus frutos. Él roba. Acordate que él es ladrón. Como es mentiroso, vino para robar. Y lo que quita son tus frutos. Tus frutos, tu familia, tus hijos, los discípulos que ganaste para el Señor. Él siempre va a atacar ahí, porque como te está debilitando, te va a tratar de robar todo lo que vos estás queriendo ganar para el Señor, para poder ver que las cosas realmente estando en el Espíritu, obedeciendo a Dios, el Señor te va dando fruto en tus cambios. Dios va agregando fruto en nuestra vida, ¿no? Fruto en el carácter también, cuando ese carácter es transformado, fruto cuando dejaste un vicio, el alcohol, las drogas o lo que sea, fruto cuando ganaste a un familiar tuyo o a un compañero de trabajo o de estudio. Él va a tratar, lo primero que hace al quitar las fuerzas, te roba el fruto. Entonces vos ves que lo que ganaste, si caes en este estado, él lo primero que hace es robarte, porque sabe que ahí te va a querer sacar la fuerza. Bien. Lo segundo, como decíamos recién, él ataca la familia. Al quitarte las fuerzas, al ya no tener ganas, muchas veces los creyentes, como el diablo chupa, acuérdense que el enemigo chupa, y eso es que lo que hace que quita la fuerza de las personas, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de ayunar, dejan de interceder, dejan de congregarse. Fíjense qué importante es congregarse. Por eso dice la palabra de Dios, no tengan por costumbre como algunos que dejan de congregarse, porque uno cuando se congrega
uno recibe la impartición, porque no podemos estar solos. Acuérdense que somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no el lugar. Pero sí necesitamos estar juntos para animarnos, para alentarnos y para recibir la impartición de toda una semana, quizás haber tenido luchas, haber tenido pruebas, situaciones difíciles, haber sido atacado, ¿no? En este aspecto. Por eso también ahora, gracias a Dios, estamos teniendo las reuniones presenciales, porque ahí con la pastora todos los domingos estamos ministrando en la adoración, en la oración, en la intercesión. Al estar ahí, que baja la presencia como este domingo, uno puede percibir la presencia de Dios baja, porque estamos juntos como cuerpo de Cristo, para que el diablo no robe lo que te ha costado tanto sembrar y el trabajo que has logrado en tu familia. También te quita las fuerzas cuando las finanzas no funcionan. Si te quita las fuerzas, ya dejas de tener proyectos, no tenés ganas de seguir a lo mejor trabajando, de seguir esforzándote. Al quitarte las fuerzas, te saca las ganas de poner esa pila que tenías para ese microemprendimiento, para seguir trabajando en ese negocio que a lo mejor Dios fue que te abrió la puerta, en esa virtud que tenés. Al quitarte las fuerzas ya no tenés ganas de trabajar, no tenés ganas de crear otro emprendimiento, no tenés ganas de estudiar, no tenés ganas de capacitarte, y eso te va robando también, porque el ladrón te roba las finanzas. Estos son 3 puntos importantes donde el destructor ataca, ¿no? También en nuestras finanzas. Por eso tenemos que ver cuando no funcionan nuestras finanzas en un periodo largo, es porque ahí también, acuérdense, el diablo y las potestades que él tiene están atacando. Por eso es que las fuerzas también se van muchas veces de los hijos de Dios. Amén. Es muy importante entender estos 3 puntos, porque vemos que son los que más ataca el enemigo. Tenés que cuidar la fortaleza. ¿Por qué? Porque vienen por tu salvación. Lo primero que hacen los demonios es venir por tu salvación. Acordémonos que nosotros fuimos salvos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero vemos que muchas veces la gente se aparta del camino del Señor, ¿no? Han tirado la toalla, se bajan del barco y se apartan del camino. Y vemos cómo destruye a esa persona tristemente que dejó de obedecer al Señor, que dejó de amarlo, que dejó de servirlo, y viene por la salvación. Por eso tenés que cuidar la fortaleza, tenés que estar cubierto siempre, por supuesto, por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y los hermanos, la iglesia, que nos cuidamos unos a los otros, nos animamos, nos alentamos cuando estamos pasando por un momento difícil o por alguna necesidad. Fíjate que siempre el Señor manda personas, hermanos, hermanas, que nos aman, que nos animan, que oran por nosotros, que nos cubren con amor, porque vemos cuando una persona ya está flaqueando y ya se está poco a poco apartando, vemos que se va enfriando, porque la salvación ahí quiere ser arrebatada por el mismo infierno. Tremendo, ¿no? Por eso es que vemos que muchos hijos de Dios hoy están apartados. Amén. También vienen por el corazón, por tu corazón.
El diablo sabe, por eso sabe que el corazón, dice la palabra de Dios, cuidad sobre todo el corazón porque es engañoso. Que cuidemos el corazón porque de él emana la vida, dice la palabra de Dios. Y que el Señor escudriña nuestros corazones y pesa nuestros espíritus. Por eso es muy importante que tenemos que cuidar siempre qué hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que llena nuestros corazones? Se cree que el corazón es también el intelecto, es la mente, por donde pasan también las emociones y los sentimientos, porque el corazón, acuérdense que es un músculo que tiene vida, pero ahí es donde ataca primero el enemigo, por eso dice que el corazón es engañoso, trata de sembrar muchas veces la cizaña, la siembra en el corazón. Muchas veces el enemigo ataca de noche, por eso muchas veces vemos que hay sueños que son realmente diabólicos, ¿no? Cuando uno tiene una pesadilla o tiene sueños con serpientes o tiene sueños con arañas. Hemos hablado alguna vez también de los sueños, muy importante, interpretar cuando los sueños son naturales, humanos, cuando son diabólicos y los sueños cuando son de Dios. Hemos hablado en la escuela de vida, este año lo vamos a volver a hablar, cómo interpretar los sueños. Y si en ese sueño el diablo está sembrando cizaña en el corazón, vos lo vas a ver reflejado enseguida en las personas o en uno mismo si esa cizaña entró, porque termina engañando a la persona, termina poniendo mentiras en ese corazón. Entonces la persona a lo mejor reacciona de una manera distinta. Vemos que era una persona amable, una persona que que te apreciaba, que te quería, pero de un día, de noche a la mañana, ves que esa persona la ves distinta con vos, la ves que no está como antes, la ves que te mira de reojo, ¿no? O te mira con desprecio muchas veces, y a veces puede ser que te mire con bronca, porque el diablo en ese corazón ha sembrado el engaño. Por eso tenemos que tener discernimiento muchas veces y revelación, porque acuérdense, como dijimos antes, estamos peleando la guerra espiritual contra espíritus de maldad que están en las regiones celestes. ¿Por qué en las regiones celestes? Porque quiere decir que no se ven con nuestros ojos naturales, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos espirituales cuando Satanás ha sembrado cizaña en el corazón. Por eso también viene por el corazón de las vidas. Amén. También vienen por el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, sobre todas las cosas no apaguéis el Espíritu. ¿El Espíritu cuál es? El Espíritu Santo. Acordémonos que nosotros, como enseñaba ayer la pastora, la palabra, somos tripartitos. Tenemos un cuerpo que es este estuche, tenemos un intelecto que es el alma, amén, y tenemos el espíritu que es el que nos da vida. Cuando Satanás toma ese espíritu que no está bajo el Espíritu Santo, esa persona vamos a ver que muere espiritualmente, empieza a morir espiritualmente, se empieza a secar espiritualmente, cuando ya no fluyen los ríos del Espíritu. Vemos que esa persona no tiene revelaciones, no tiene visiones, no tiene discernimiento, deja de orar en lenguas, deja de tener interpretación de los tiempos, de conocer los tiempos, cuándo son los tiempos de Dios, cuándo son los tiempos humanos y cuándo son los tiempos diabólicos.
que eso también lo hemos visto en la escuela de vida, lo que lo recordarán, y si no, aquellos que no lo vieron, este año también vamos a ver en la escuela de vida este tema. Amén. Por eso el diablo, los demonios, acuérdense que vienen por el espíritu, porque saben que del espíritu es lo que nosotros nos da vida, porque tenemos espíritu, tenemos vida. Bien, porque alguna vez este cuerpo va a volver al polvo, del polvo somos, al polvo volvemos, pero el espíritu es el que se eleva. El espíritu es el que nos da vida. Por eso muchas veces cuando las personas están muertos espiritualmente, vemos que están vivos, pero no tienen vida. ¿Bien? No tienen eh, eh, un, un deseo de su existir, pierden el deseo, pierden los sueños, pierden los anhelos, las metas, y esto es porque muchas veces ese espíritu fue por el mismo infierno apagado. Por eso dice, lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios: no apaguéis el espíritu. El espíritu siempre tiene que estar vivo. Por eso es tan necesario, dice la palabra de Dios, que cuidemos nuestro altar, que traigamos madera, que traigamos holocausto, que quiere decir orar, ayunar, interceder, estar en comunión, nada que me aleje para que el espíritu se apague. Amén. Muy bien. También vienen por el alma. Acuérdense que el alma son nuestras emociones, nuestro intelecto, como dijimos, nuestros sentimientos. Cuando las personas son heridas, el diablo es muy sutil, los arcángeles, los demonios, ángeles caídos, tienen una estrategia terrible para que esa alma sea herida. Por eso muchas personas se hieren tantas veces. Se hieren y no pueden perdonar, no pueden soltar, porque el diablo se ha encargado ahí de herirlos con alguien que le dijo algo que lo lastimó, alguien que le hizo algo que lo decepcionó. Siempre Satanás trata de herir para que esa alma no fluya. Por eso David decía: alma mía, elévate. Alma mía, elévate, decía David, porque sabía que si el alma se acostaba o si se dormía, esa alma estaba ya en condiciones de no tener y no recibir esa fuerza del Espíritu Santo que necesitamos. Bien, por eso es tan importante que nuestra alma, cuando vemos que se está bajando de nivel espiritual, decir como decía David: alma mía, elévate. Alma mía, alaba al Señor, decía el salmista. Alma mía, fluye, amén, en la presencia del Señor. Por eso el alma tenemos que cuidarla para que no entren heridas. Por eso es muy importante, si algo te hirió, algo te ofendió, hablarlo con la persona, no guardártelo, confesarlo, pedir sanidad interior. Acuérdense que todos necesitamos sanidad interior, y muchas veces no una vez, sino muchas veces, porque el diablo ataca y viene por el alma, para que esa alma también se pierda. Bien. Y por último, viene por el cuerpo. Él sabe que el pecado es muerte. Tarde o temprano, si el diablo ha cometido, los demonios han cometido su objetivo, van a venir por el cuerpo. O sea que ese cuerpo no va a tener vida. Lamentablemente va a padecer, ¿no es cierto? Por eso dice que el pecado es muerte.
Y podemos ver tantas muertes realmente cuando vemos que las personas, por ejemplo, se suicidan, las personas no le encuentran ya sentido a la vida, y podemos ver todos los días, tristemente, cuántas personas se suicidan, se matan, porque ya no le encuentran el sentir al estar vivo, ¿no? Y el pecado trata de matar, acuérdense, el cuerpo. Por eso también vienen con el cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que dejar el adulterio, tenemos que dejar la fornicación, tenemos que dejar los vicios, tenemos que dejar todo aquello que sabemos que es pecado, porque esto va a traer consecuencias en nuestro cuerpo. Amén. Así que tenemos que cuidar estas fortalezas donde el diablo ataca y vienen por cada una de estas áreas de nuestra vida. Bien, por eso somos tripartitos y tenemos que cuidar estas 5 cualidades que están en nosotros. Tenemos que vigilar el camino. Tenemos que ser atalayas, dice la palabra de Dios. Primero que nada, tenés que cuidar tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Dice la Biblia, el Señor dijo en Apocalipsis, cuida tu corona, que nadie te la robe. Acá está hablando también que el diablo es ladrón. ¿Cuál es nuestra corona? Es el ministerio que Dios te dio. Acordémonos que Dios, cuando hablamos este año del propósito de Dios, ¿se acuerdan? Hablamos tanto del propósito de Dios, hablamos tanto del llamado, hablamos tanto de los ministerios, los 5 ministerios para edificación del cuerpo de la iglesia. Vos tenés un ministerio. Y si todavía no sabes cuál es tu ministerio, tenés que orar y pedirle a Dios que te revele ese ministerio. Si no, tenés que hablar con el líder, tenés que hablar con los pastores para que te digan cuál es tu ministerio, porque Dios necesita esos ministerios, como dice la palabra de Dios, para edificación del cuerpo y para que el cuerpo de Cristo crezca, para que haya multiplicación, para que haya madurez espiritual en la iglesia, en la congregación, para que ese ministerio que Dios te dio, vos lo puedas multiplicar, ese ministerio que Dios te dio, lo puedas fructificar. Por eso tenés que vigilar que nadie arrebate tu corona. Volvemos a repetir, es ladrón y él va a querer que tu ministerio no florezca, sino todo lo contrario. Acordate que Dios te llamó y te dio un don redentivo, te dio un don predominante, que también hemos hablado de este tema, lo vamos a volver a profundizar. Vos tenés que saber cuál es tu ADN, porque no saber cuál es tu ADN espiritual es como no saber cuál es tu, sangre, se me fue la palabra, disculpen, cuál es tu sangre, qué factor de sangre tenés. Se me pasaba esta palabra, el factor de sangre, sos RH positivo, RH negativo, el factor de sangre vos lo tenés que saber cuál es, ¿no es cierto? Porque cuando te tienen que hacer una transfusión o tenés que dar una transfusión, donar una transfusión de sangre para alguien, es lo primero que te pregunta el hematólogo, ¿cuál es tu factor de sangre? No saber cuál es nuestro ministerio es como no saber cuál es nuestro ADN. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que tener identidad y saber cuál es mi ministerio. Amén. ¿Para qué Dios te llamó? Porque vos sos importante, por eso estás en el cuerpo de Cristo. Lo segundo, tenés que vigilar los talentos. Los talentos son distintos que los ministerios. Acordémonos que los ministerios, los 5 más importantes son apóstol,
profeta, pastor, maestro y evangelista. Hay 5. Uno de esos 5 vos tenés que sentirte identificado. Los talentos es lo que Dios te dio. ¿Qué talento me dio el Señor? Tocar la música, ocuparme del sonido. Estamos hablando todo lo que Dios nos dio, que nos dijo que lo multipliquemos, ¿no? Ser maestra dominical, ser secretaria, ser tesorera, la decoración, las banderas. Bueno, hay tantos ministerios en las congregaciones y tantos los talentos que vos tenés que vigilar que el enemigo no te robe ese talento y tenés que multiplicar el talento. Acuérdate que Dios les dio a uno 1, a otro le dio 2, a otro le dio 4 y fue pidiendo cuenta de los talentos, cómo lo había multiplicado. Y el que lo escondió le dijo, bueno, me diste 1, como tenía miedo que me lo roben, aquí está, lo que me diste te lo devuelvo. Y el Señor lamentablemente le tuvo que decir, no te conozco, porque yo te di algo para que lo multipliques y nunca lo pusiste en práctica en mi casa, nunca lo perfeccionaste. Por eso esto es guerra espiritual. Estamos dando hoy una comidita un poco más pesada, porque tenemos que estar despiertos más en estos tiempos, ¿no es cierto? Si no estamos multiplicando nuestros talentos, el talento que Dios te dio, porque vos también tenés un talento, es porque algo ahí está fallando. Algo no está bien. Amén. Por eso tenés que vigilarlo. Y otro del que tenés que vigilar, que es distinto también, los dones. Hemos hablado más de 35 dones que habla la Biblia. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? La misericordia, tu don es el servicio, tu don es dar. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál fue el don que Dios te dio? Eso es lo que vos tenés que también cuidar para que no te robe la corona, porque el Señor te dio el don también para que lo fructifiques, para que des fruto y para que eso se extienda. Amén, pero tenés que saber cuál es tu don. Bien, cuál es el don que Dios te dio para que vos lo multipliques. Amén. En este año también vamos a hablar de los dones, vamos a hablar los distintos tipos de dones, pero vos tenés que identificarte con algún don que Dios te ha dado. El don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas. Hay un montón de dones que podemos hablar, no nos daría el tiempo ahora para hablar, pero vos tenés que saber también cuál es tu don para que ese don lo multipliques. Bien, así que sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenés que ceñirte los lomos. Dios actuará de repente y tendremos que estar aptos. Tenemos que ceñirnos los lomos, ponernos toda la armadura de Dios, como vamos a hacer ahora, inmediatamente para interceder. Tenemos que ceñirnos los lomos, sabiendo que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios va a actuar de repente y tendremos que estar aptos. O sea que ya la gloria de Dios se está manifestando en el mundo, en los hijos de obediencia, en los hijos que Dios ha llamado, o sea, nosotros, a vos Dios te llamó y ya se está manifestando Dios de distintas maneras, porque está habiendo un juicio en la tierra. El juicio ustedes lo están viendo. Se está quemando la tercera parte del planeta. Ya estaba, el Apocalipsis ya lo dijo, que salía el tercer caballo del Apocalipsis, salía a quemar la tercera parte de la tierra. Se está inundando la tierra en otros lados. Se están derritiendo los polos en otro lugar. Está habiendo terremotos. Está habiendo tsunamis.
los volcanes de todo el mundo han despertado, están sepultando ciudades, los alú están sepultando miles y miles de gente. Ayer escuchaba que estaban en la India, estaban haciendo toda una fiesta pagana, idolatrando ahí al dios no sé qué. Los dioses que tienen la India, tienen como 100 dioses, uno de ellos es la vaca. Ustedes saben que en la India, los pastores que han ido a la India, dicen que vos vas por la calle caminando y pasan las vacas y nadie les tienen que esperar el cochecito que pase la vaca porque es como un dios para ellos. Y estaban en la playa adorando uno de esos dioses y de repente vino un juicio, de repente vino un tsunami, no sé si lo vieron, y ahogó a un montón de gente que estaba idolatrando. El diablo se lo llevó al instante al infierno para toda la eternidad. Miren ustedes, ¿no? Ni se lo esperaban. Terrible. Por eso es que tenemos que entender que Dios va a actuar de repente y tenemos que estar listos. No podemos decirle a Dios, bueno Señor, espera mañana para que me puedas usar, pasado, hoy no puedo porque estoy ocupado en esto, hoy no puedo porque poner primeramente el reino de Dios y todo añadido será, porque Dios está actuando ya de repente y nos necesita que estemos ahí firmes para que Él nos pueda usar. Fortalecer para cumplir el propósito, tenés que fortalecerte. Esto es muy importante. Enero fue el mes de la fortaleza. Era importante porque si no estamos fortalecidos no vamos a poder cumplir el propósito. Porque si no estoy fortalecido, no tengo ganas, hoy no voy, hoy no me conecto, mañana me congrego, hoy no porque estoy ocupado. Y siempre va a haber algo que te va a querer alejar. Pero tengo que estar fortalecido para poder cumplir ese propósito por el cual Dios te llamó y te quiere usar. Amén. Bien, hermanos, estamos terminando. Refuerza tu poder ahora. Tenemos que reforzar nuestro poder ahora. Primero, entender que necesitamos la unción fresca del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que mande su unción de la molleja de mi cabeza a la planta de mis pies, que el Espíritu Santo derrame sobre nuestras vidas la unción, sobre tu vida, la unción fresca del Espíritu Santo. Tenemos que reforzar esa área y estar llenos del Espíritu Santo para que ese poder de Dios me pueda usar en el lugar, en el momento, en la situación que Él quiera hacerlo y no me encuentre dormido. La unción, necesitamos poder. Acuérdense, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder, porque el Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. Dios te quiere usar con poder para poner tus manos. Ya es hora que pongas tus manos sobre los enfermos, que eches fuera demonios, que resucites lo que está muerto, porque en tu vida hay poder, porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Amén. Y lo tercero es tener más autoridad. Tenés que tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Y tener autoridad. Tenés que poner autoridad. Donde pones la planta de tus pies, tenés que tener autoridad. En tu familia, si hay una situación que es incomprensiva, que algo no funciona, que algo no está bien, tenés que tomar la autoridad en tu casa. Vos tenés la autoridad para atar
y para desatar. Lo que ates en la tierra va a ser atado en los cielos. Lo que desates en la tierra se va a desatar en los cielos. Esa es la autoridad que Dios nos dio como hijo de Dios. Si vas a tu trabajo y hay problemas, situaciones difíciles, vos tenés autoridad para ponerle límites a los demonios, para implantar el reino de Dios. Vos tenés la autoridad, por eso Dios te puso en ese lugar. Amén. Y aquí hemos terminado con esto que Dios nos ha hablado para que nosotros les ministremos en este tiempo. Amén. Bueno, espero que les haya bendecido. Yo ahora voy a estar saludando. Ahora va a venir mi esposa. Le doy lugar a ella para que hagamos juntos la guerra espiritual. Así que donde estás, si el Señor te habló, te edificó esta palabra, llegó a tu corazón, ponete a orar ahí donde estás. Prepárate para la guerra. Amén. Prepárate para que juntos intercedamos en esta tarde. Bien, así que doy lugar a mi esposa ahora para que nos conduzca en la guerra espiritual.